Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Antes de hablar, cantaba sobre mí. Eres tan bueno para
Antes de respirar, soplaste vida en mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. Oh, 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 Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no
Antes de hablar, cantaba sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. Oh, 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 Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Eres tan bueno para mí. Oh, el incontenible, interminable, osado amor de Dios me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Oh, tu amor luchó por mí. El incontenible, interminable, osado amor de Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de la familia Palabra y Poder, una iglesia de las Asambleas de Dios de Chile, ubicada en nuestra hermosa ciudad de Curicó y también de nuestros locales anexos que pertenecen también a la iglesia central. Tengan un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Y en este domingo en que podemos juntarnos a través de estas plataformas y disfrutar del culto y de la palabra del Señor y en familia, esa es la idea. Así que es un gozo, una alegría poder saludarles en este día, el día 18 de octubre, domingo 18 de octubre. Ha pasado el tiempo, hemos ya perdido la cuenta de cuántos domingos hemos estado saliendo de esta forma, pero lo importante es que siempre Dios nos habla a través de todas las circunstancias y también de todas las formas que podemos tener para llegar a sus hogares, a sus casas, a sus elementos de tecnología que pueden registrar y se pueden conectar a través de ellos en el culto del domingo. Y también lo estamos haciendo los días miércoles en nuestra reflexión bíblica y también los días viernes donde salen los videos de lecciones para nuestros niños de la escuela dominical. Así que damos gracias a Dios por eso y a lo que nos convoca esta mañana, que es la palabra del Señor. Hemos comenzado una nueva serie que he denominado la manifestación del poder de Dios. Y nos hicimos la siguiente pregunta en el primer tema. ¿Es para hoy la manifestación del poder de Dios? Y por supuesto la respuesta a través de las Escrituras nos decían que sí está vigente, que sí es importante tener esa perspectiva de la acción de Dios manifestándose hasta nuestros tiempos, y mirándola desde el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la iglesia naciente del libro de los Hechos hasta nuestros días. En este segundo tema quiero hablar también de la manifestación del poder de Dios, pero respondiéndonos también a la siguiente pregunta: ¿cómo actúa sobre la iglesia? ¿Cómo actúa esta manifestación del poder de Dios sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Quisiera llevarles a meditar esta mañana en el texto del Evangelio según San Mateo, capítulo número 8 y versículo 23. En este relato del evangelista Mateo, acerca de la experiencia de la tempestad y cómo el Señor calma la tempestad de forma
poderosa y milagrosa. Dice así en el nombre del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Nos vamos a tomar de este pasaje y de otros pasajes para respondernos esta pregunta acerca de cómo la manifestación del poder de Dios actúa sobre la iglesia también de nuestro tiempo. Ahora, es importante entender los conceptos que hablamos el domingo pasado. Definimos los conceptos de poder, ¿cierto? Que es este dinamis o esta exousia o este kratos, que tiene que ver con ese poder sobrenatural que es mostrado a través de las Escrituras y que también nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a la manifestación de ese poder, como también la palabra manifestar, que significa mostrar, enseñar alguna cosa que quede a la vista y que la podamos apreciar. Definiendo esos dos términos, entonces nos abocamos a la serie Manifestaciones del Poder de Dios. Le invito esta mañana a centrarnos entonces en esta pregunta que ya enunciamos: ¿actúa y de qué manera actúa el poder de Dios en la iglesia? Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Creemos que tu poder está vigente sobre tu iglesia, en nuestras vidas, de forma permanente. Y queremos que esa fuerza y esa gracia pueda venir sobre nosotros para el entendimiento de estas palabras que vamos a oír en este día. Queremos tus palabras, Señor, que sean manifestadas, iluminadas, para poder entender lo que tú anhelas para nosotros en este tiempo como iglesia. Señor, sujetamos todas las cosas delante de ti y esperamos, Señor, que puedas ministrarnos a través de tu palabra y de tu espíritu. Señor, aquí estamos dispuestos para oír tu palabra y para oír tu voz a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces nos iremos respondiendo esta pregunta, el cómo actúa este poder de Dios sobre nosotros. Ahora, es interesante acordarse también que el Nuevo Testamento, como dije antes, usa varias palabras para poder o para autoridad. Por lo menos hay 6 declaraciones que relatan, ¿cierto?, las Escrituras como potencia creadora, como lo dije antes, como energía, dominio, fuerza, autoridad, soberanía. Pero generalmente hay 3 términos que nosotros usamos mayormente y que son más recurrentes en las Escrituras, que es el término dinamis, que es poder en acción, el término exousia, que es autoridad y poder, y el término kratos, que está relacionado con este poder, pero de dominio, de gobierno de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la palabra griega que nos relata este pasaje? Si usted mira el versículo 27, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Indudablemente que aquí
está hablando de este poder exousia, ¿cierto? Autoridad. Ahora, la autoridad de Cristo es sobresaliente en los relatos del Nuevo Testamento acerca de las obras del Señor Jesucristo. Es por eso que podemos ver cómo actúa el poder de Dios sobre la iglesia. Número 1, capacitando a la iglesia con autoridad. Capacita a la iglesia con autoridad. Esta autoridad que radica en el Señor Jesucristo y que el Señor ya había declarado sobre los discípulos que serían estos apóstoles enviados para hacer la gran comisión. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Toda potestad me es dada. Ahí está hablando de esta autoridad espiritual como un dominio universal en el cielo y en la tierra. Es decir, todo le está sujeto en el plan de Dios al Señor Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Esta autoridad es una autoridad dinámica para salvación, es lo que definimos también la semana pasada. Ahora, la iglesia también ha recibido, según este pasaje, el pasaje de la Gran Comisión, ha recibido esa autoridad que viene del Señor Jesucristo y de esta forma le da este poder exousia, es decir, este poder de autoridad a la iglesia para que pueda moverse dinámicamente en lo que significa principalmente la vida espiritual y las batallas también espirituales. Ahora, la iglesia, hermanos amados, debe entender que radica sobre ella una gran autoridad espiritual. Si nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que la gente, cuando Jesús hablaba, se maravillaban porque los mismos reconocían: ¿quién es este? ¿Quién es este que habla con autoridad? Porque se admiraban de su doctrina y enseñaba de una forma distinta a los maestros de ese tiempo, porque enseña como quien tiene, dice, autoridad. Es decir, sus palabras respaldadas por este dominio, por esta fuerza de Dios, del Padre que radica en él, es capaz entonces de impactar a través de su predicación y de su palabra a las personas que están necesitadas de Dios. Pero también, aquí en el pasaje que leímos en Mateo 8:27, también hay una autoridad sobre las cosas naturales. No podemos dejar de mirar este pasaje milagroso aquí, en que los discípulos, desesperados por la gran tempestad que estaba ocurriendo, acuden al Señor y el Señor entonces le da una palabra, ¿cierto? Y reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ahí los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, es importante porque aquí vemos la palabra de autoridad. Si usted se fija en el versículo, reprendió, le habló a los vientos y al mar, y vino la calma, y vino bonanza, vino el buen tiempo,
de manera que la gente quedó maravillada de este milagro que había ocurrido. A ese nivel, el Señor Jesucristo se mueve con autoridad. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo también hoy no debe estar escondida. No debe ser una iglesia anónima, debe ser una iglesia revestida de esa autoridad de Dios para enfrentarse a las huestes espirituales de maldad. Dice el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 10, donde va a hablar de la armadura. Hemos visto esos pasajes también en otros mensajes, acerca del poder, ¿cierto?, de la fuerza de Dios, en la que nosotros debemos fortalecernos de ese poder que es autoridad, que es exousia, es decir, una autoridad tan fuerte que va a causar estragos en la lucha espiritual de aquellas potestades que se levantan en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Pero la iglesia, como ha sido revestida de autoridad, entonces tiene la dinámica para hacer efectiva esta actividad poderosa de enfrentar la lucha espiritual. La iglesia está en un lugar de autoridad espiritual. ¿Dónde está? Dice el libro de Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, aquí está hablando de una posición que no es terrenal, sino que el Señor Jesucristo, al resucitarnos a una nueva vida, y Él, al transformar nuestra vida, espiritualmente estamos conectados con el Señor y estamos disfrutando de la gracia de los poderes celestiales. Por lo tanto, nuestra posición es de absoluta autoridad. Por eso Él le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad, todo poder me es dado. Y entonces ahora ustedes, bajo este poder, vayan y participen llevando permanentemente el Evangelio para que todas las etnias y todos los pueblos puedan conocer a Jesús. Podemos resumir entonces el primer punto en el entendimiento que este poder de autoridad tiene que ver con la capacidad espiritual de hacer la obra de Dios, y esa recibida del Señor Jesucristo, a quien se le otorgó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Número 2. También entonces podemos decir que la iglesia es capacitada por Dios para actuar con poder. Ahora usted me preguntará, ¿se parece estos dos conceptos? El primero es capacitando a la iglesia con autoridad y el segundo es capacitando a la iglesia para que actúe con poder. Por eso es importante hacer la diferencia general entre la palabra exousia, que es autoridad, y de alguna manera está vinculada con el kratos, que es dominio, que es la capacidad que Dios le da a la iglesia para llevar a cabo los planes de Dios y defender y atacar también a los enemigos de la cruz de Cristo, las huestes espirituales de maldad, y con una palabra de autoridad que sea capaz de conmover el cielo y la tierra. Ahora, cuando habla aquí en el punto número 2 que estoy expresando, estamos hablando de la capacitación para la iglesia y usa la palabra aquí dinamis, que también definimos el domingo pasado. Esta palabra dinamis tiene la idea de la fuerza o potencia para ejecutar las obras de Dios.
Generalmente este término se ha usado equivocadamente, a mi juicio, porque muchas veces hemos dicho que esta palabra dinamis sería, y es, ¿no?, la palabra dinamita en el español, pero el concepto aquel todavía no era vigente, no estaba en la actualidad cuando esta palabra se escribió. Entonces la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo, cuando les dio autoridad y poder a los discípulos para llevar a cabo el plan de Dios, estaba pensando en eso? Difícilmente, porque el concepto, ¿cierto?, de la dinamita fue descubierta y fue patentada el 6 de mayo de 1867, recién, cuando esto sirvió para todas las guerras y todo lo que nosotros conocemos respecto de lo que ha pasado históricamente en la lucha de poderes de los gobiernos y de todo lo que la historia nos va narrando. Entonces, ¿en qué estaba pensando el Señor? ¿En qué estaba pensando al utilizar esta palabra dinamis? Justamente a la capacidad que tiene la iglesia para actuar con poder. Y esto está relacionado a las señales. Entonces el Señor Jesucristo les dice en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en sus manos serpientes y comerán cosas mortíferas y no les hará daño. La palabra y señales es del griego semeia. Es importante porque esta semeia, es decir, una señal objetiva, visible, del obrar de Dios en la vida de la iglesia. No solo en autoridad para ir al frente de las batallas espirituales, sino también para ejecutar la obra de Dios con señales que demuestran la veracidad de la venida del Señor Jesucristo como Rey y Señor en el reino de los cielos que se había acercado. Con ese poder viene el Señor Jesucristo, con esa autoridad, pero también con ese poder para actuar en medio del mundo al que viene a salvar. Ese mismo poder es el que recibe la iglesia también para llevar a cabo los planes de Dios y la predicación del Evangelio, dotando a la iglesia de estos dones o estas capacidades que van a ir directamente a provocar señales que testifiquen de la deidad de Jesucristo y del poder de Dios, que es algo sobrenatural. Por eso que son importantes estas manifestaciones, hermanos amados, estas manifestaciones de poder. No porque sí están en las Escrituras, tiene todo un engranaje perfecto que está unido de tal manera para nuestra comprensión de que necesitamos autoridad, pero también necesitamos poder, señales que testifiquen el poder de Dios que está vigente hoy. Deben ocurrir señales, milagros y prodigios en la iglesia de hoy, porque el poder nos ha capacitado para hacer la obra de Dios. Qué maravilloso es esto, hermanos queridos. Es por eso que no podemos pensar que los milagros ya han pasado, que no son de este tiempo, como algunos pretenden decir, sino que son perfectos para nuestros tiempos. Bien, hemos dicho entonces que este poder no ha cesado, está vigente hoy y deben seguir ocurriendo estas semellas, estas señales que demuestran la potencia activa de Dios trabajando en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, atrevámonos como iglesia
Atrevámonos a tomar esta palabra y a declarar no solo la lucha y la guerra espiritual, que es importantísima. Sabemos que estamos del lado del que ha vencido, pero también estas señales que van a causar impacto en la vida de aquellas personas que no creen en Cristo, pero a través de las señales, prodigios y milagros, van a terminar dándose cuenta que hay un poder superior. Número 3. ¿Cómo actúa en la iglesia? Capacitando a la iglesia de la dirección para descubrir hacia dónde debe ir. Es decir, no nos dejó solos. No nos dejó solos, no nos dejó la gran comisión, no solo nos explicó con cuál autoridad Él hacía las cosas, como en el relato de la tempestad, para que nosotros imitemos esa acción, sino también nos va a capacitar como iglesia para dirigirnos al blanco perfecto, hacia donde Dios quiere que vayamos, capacitándonos para poder descubrir hacia dónde tenemos que llegar. Quiero llevarle a meditar también en el pasaje de Filipenses capítulo número 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo de las cosas que eran importantes para él antes de conocer a Cristo, pero que las tenía como basura con el fin de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y nos dice el versículo 8 del capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí va a mencionar, entre muchas cosas, cómo el apóstol Pablo ha puesto su mirada en Jesús, abandonando su esplendoroso pasado, porque tenía grandes condiciones, era un hombre importantísimo, pero cuando llega al conocimiento de la verdad, se da cuenta que debe abandonar aquello con tal de alcanzar a Cristo, la gracia de Cristo sea operativa sobre él y encontrarse con esta verdad que él había perseguido anteriormente por ignorancia de su corazón. Y aquí menciona entonces por el poder de su resurrección. Aquí está haciendo alusión también a este poder de su resurrección que nos lleva, que nos da vida para ir acomodándonos a ser semejantes al Señor. Es decir, como dice ahí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, entiende el apóstol Pablo que debe abandonar su pasado, concentrarse en el camino nuevo que el Señor le está mostrando y entendiendo que el poder que actuó en Jesucristo va a actuar en él a fin de conocer al Señor y de entender incluso la cruz, los padecimientos de Jesucristo, para entender el plan de Dios y valorar lo que significaba seguir al Señor. Es por eso que el Señor capacita a la iglesia con esta dirección que también está basada en el poder de Dios, que es el propósito eterno y el propósito también temporal. Necesitamos descubrir el propósito eterno, que es mucho más de lo que nosotros hemos pensado a lo largo de nuestra vida cristiana. Es mucho más
que imitar una fe de alguien es una vivencia fuerte, poderosa, es una convicción de saber quién es el Señor Jesucristo para nosotros, de entender el plan de Dios a cabalidad, de entender de dónde nos sacó y hacia dónde nos está trasladando y dirigiendo, y cómo ese poder que actúa en Jesús también actúa en nosotros para la comprensión del mensaje de la palabra que llevó a Jesucristo hasta la muerte y la muerte de cruz, padecimientos que el apóstol aquí quiere también vivir para entender profundamente lo que había experimentado y por lo cual está desechando todo lo que está impidiendo o pudiera impedir el que él pudiese gloriarse de su pasado, sino ahora gloriarse en el Señor Jesucristo. Entender el propósito, es decir, el propósito eterno, la salvación, y el propósito temporal que tenemos. El Señor también tiene propósitos temporales en los que nosotros debemos movernos y tenemos que descubrirlos. ¿Y cómo los vamos a descubrir? Con la interacción de este poder que viene del Espíritu Santo, que nos va a dar la iluminación y la gracia para entender lo que Dios quiere de nosotros hoy día. Por eso que en Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sepáis. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es la fuerza activa de Dios que actúa en nosotros? Pero los ojos deben ser alumbrados, no para conocer a Cristo, porque lo hemos conocido, sino para ir conociendo mucho más de su poder, de su gracia y de este poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos, como dice ahí el apóstol, la supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo de los muertos y que a nosotros también nos ha resucitado. ¡Gloria a Dios! Usted puede decir amén esta mañana. ¡Gloria a Dios! Esa resurrección vino a mi vida. Él cambió mi corazón, lo transformó y me va a capacitar en el descubrimiento de lo temporal, en las cosas que Dios quiere que haga yo hoy en este tiempo. Entonces podemos concluir en este punto que la iglesia debe saber conducirse en medio de la sociedad en la que vive. La importancia del discernimiento, del entendimiento, de conocer este poder, esta autoridad, esta gracia, para que podamos entender también así cómo Dios nos va conduciendo a lo largo de nuestra vida cristiana, actuando con poder, actuando con autoridad, pero también con dirección. Es decir, no estamos aquí yendo hacia cualquier lado. Estamos con una meta clara donde queremos llegar. Y para esa meta clara necesitamos la suministración del poder de Dios, el influjo del Espíritu Santo sobre nosotros de manera dinámica en nuestra vida, de manera tan activa, tan fuerte, tan poderosa, que nos haga sentir seguros que Dios es con nosotros. Dios es con nosotros, dijo el apóstol Pablo en Romanos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la iglesia que debe darse cuenta en este tiempo del nivel donde Dios le ha puesto. Los desafíos que Dios le ha puesto. Hermana, hermano querido, nos ha desafiado el Señor. Nos ha desafiado a buscar la autoridad. Nos ha desafiado a actuar con señales en poder, pero también nos ha desafiado a buscar la sabiduría para movernos en una sociedad que ya hemos definido tantas veces como una sociedad que está torcida, que tiene los valores errados respecto de la palabra y que por supuesto no tiene un buen fin. Nosotros que amamos a Dios, porque lo amamos con todo nuestro corazón, debemos procurar ser investidos de este poder,
permanentemente llenos de este poder para poder actuar también en sabiduría. La importancia de este discernimiento y también del emprender siempre el camino correcto. El Espíritu Santo tiene que actuar en nosotros con tal capacidad de discernir, de entender hacia dónde vamos. Lo que hacemos en nuestra vida siempre ha de tener un propósito. No podemos hacer cosas que se salen del canon del propósito de Dios. Él nos ha llamado para conducirnos y ir siempre adelante y al frente, que es una palabra que siempre yo tengo de ánimo para los hermanos cuando atraviesan momentos difíciles. Siempre les digo, hermanos, vaya al frente, mire dónde está la meta. Estas cosas son pasajeras. Tenemos que aprender a sostenernos con la gracia y el poder de Dios, mirando siempre al frente y no abortar y no detenernos antes de lo que Dios anhela hacer con nosotros. Queridos hermanos, el poder de Dios a manera de autoridad, el poder de Dios también a manera de capacitación, que es la autoridad, pero también de una energía activa que nos lleva entonces a hacer las obras de Dios. Esa bendición del Espíritu Santo que nos lleva a hacer estas señales que seguirán a los que creen. Si usted cree, las señales le van a seguir. Si yo creo, las señales me van a seguir. ¿Por qué hay ausencia de señales? Porque a lo mejor tenemos conflictos en el área de nuestra propia fe. Entonces la iglesia va limitándose y limitando el poder que ha venido sobre la iglesia en la capacidad que Dios nos da, en la potencia que Dios nos da, y entonces no logramos el impacto tan poderoso que demuestran la autoridad y el poder de Cristo, que son las señales y los milagros. Siempre en la Biblia que ocurren señales y milagros, hay, como dije el domingo pasado, una expectativa, pero también una expectación que causa la admiración de ver cómo ocurren cosas sobrenaturales que el mundo no puede definir claramente, pero sí los hijos de Dios sabemos que Él nos respalda con su poder, que Él te respalda a ti, querido hermano, que Él te bendice con gracia, con fuerza, con autoridad, que Él te capacita para actuar, que Él te inviste de este poder que reside en ti por medio del Espíritu, para hacer que puedas ir adelante en una vida llena de propósitos eternos y también de propósitos temporales a los que Él nos ha llamado y nos ha puesto aquí en la tierra. Usted y yo tenemos una misión. Usted y yo tenemos una meta segura. Usted y yo tenemos un propósito por el cual Dios nos ha plantado en esta tierra, en esta ciudad, en esta época, en este tiempo. No estamos aquí por casualidad del destino, como la gente cree. Estamos aquí por voluntad de Dios y quizás nos cueste entenderlo y comprenderlo porque Él tiene una manera mucho más amplia que nosotros para entender las cosas, pero sí tenemos que aprender a creerle a Dios que detrás de toda acción que nosotros hagamos, la mano de Dios está allí manifestando su meta, su propósito y la conducción espiritual que Él desea ejercer en nosotros. Pero no tenemos que desconfiar, no tenemos que soltarnos de estas vivencias espirituales, de autoridad, de poder y de conducción espiritual que finalmente nos llegarán y nos llevarán a ser esos creyentes maduros que están dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo, cueste lo que cueste, más allá de los sentimientos, más allá de las emociones, sino gobernados por la fe, bendecidos por el Espíritu, que hace crecer nuestra fe, llenándonos de dinamismo, de poder, de fuerza, de dominio, de capacidades espirituales que van de alguna forma a
impactar al mundo en el que vivimos. Hermano amado, le desafío esta mañana. Le desafío a buscar esta autoridad, este poder, esta gracia. No podemos descuidar lo que Dios nos ha dado como un regalo. Primero, que es la salvación. Y segundo, este Espíritu Santo que nos dota, que nos capacita, que nos bendice, que nos dirige, que nos alegra el corazón, que nos da esa santificación necesaria para siempre estar en la dimensión que Dios espera de nosotros. Hermano, usted levántese en este tiempo. Este tiempo Dios está haciendo grandes cosas sobre su vida. Este tiempo no va a pasar en vano. Después de los años o de los meses vamos a darnos cuenta que el tiempo que pasamos en la contingencia en que vivimos, no solo en términos de salud, sino también a través de todas las cuestiones sociales que están ocurriendo y que de alguna manera también nos afecta porque somos también terrenales. Aunque nuestra posición es espiritual, pero sí convivimos con un mundo que se mueve en el mundo terrenal y por supuesto a veces podemos sentirnos afectados. Pero después de que pase todo esto, vamos a darnos cuenta que el Señor nos apartó para tratarnos y bendecirnos. Tenemos que disponernos en el trato de Dios. Usted y yo esta mañana dispongámonos para que Él nos trate, para que Él nos empuje, para que Él nos dinamice, para que Él nos active, para que Él nos lleve a alcanzar todo lo que Él anhela y desea para nosotros. No desperdiciemos nada de la comida que Dios tiene para nosotros. El Dios tiene una mesa servida, amplia, hermosa, que es esa palabra de Dios, que es ese poder de Dios, que es esa gracia de Dios, de la cual podemos beber y comer y convertirnos en gente que es capaz de impactar su mundo, su sociedad, y las personas que le rodean se darán cuenta que aquel es distinto. Usted es distinta, usted es distinto. Hay un poder que sobresale sobre usted. Hay un poder que es manifestado. Quizás nosotros no nos demos cuenta, pero sí la gracia de Dios está sobre nosotros. Y allí en sus casas donde están, el Espíritu Santo tocará sus vidas esta mañana. El Espíritu de Dios transformará su corazón. Si hay áreas en las que usted y yo debemos ser tratados, el Espíritu Santo vendrá ahora mismo con el poder, ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Nos va a traer la luz para entender que hemos pasado de muerte a vida y ahora tenemos vida abundante, vida plena para alcanzar todo lo que Dios determine para nosotros, para alcanzar todo lo que Dios determine para la iglesia. No se quede atrás, no se quede nunca atrás, porque los demás crecerán y crecerán y usted va a notar la diferencia. No se quede atrás en lo que Dios está haciendo, de la manera que Dios está obrando, porque necesariamente necesitábamos de forma poderosa la intervención de Dios sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, oramos para que tu poder sea manifiesto a manera de autoridad, a manera de señales por milagros, señales y prodigios, a manera, Señor, de la sabiduría para ser conducidos por ti. Señor, renunciamos a todo lo que es oculto, a todo lo que no hemos crucificado. Renunciamos a desperdiciar tiempos que pudieron ser hermosos en tu presencia, pero que hemos descuidado aquello, el secreto de la oración, la búsqueda de ti. Señor, en el nombre de Jesús, envía poder y potencia hoy a la iglesia, con gracia, con fuerza, de manera que causes una revolución en nuestra vida. Espíritu Santo, llénanos esta mañana. Llénanos de tu poder y de tu gracia. Señor, trae alegría a nuestros corazones. Señor, trae comprensión a nuestra mente. Señor, trae poder y autoridad en nuestras palabras. Padre, gracias. Oramos por toda la iglesia para que sea bendecida con este poder de lo alto. Quizás
hay algún amigo, alguna persona que nos sigue, y siempre damos la oportunidad los días domingos de que usted se encuentre con esto extraordinario de Dios. Quizás no tiene la capacidad de comprenderlo todo, pero sí usted puede entender que hay un Dios que puede transformar su vida y que esas señales que la gente vio en el pasado, usted las puede ver hoy y puede ir a conocer a Jesús a través de las señales que le demuestran que Dios está vivo, que Él está en control de todas las cosas y principalmente de su vida. Quiero ayudarle con una oración que le conecte con Dios y que le bendiga. Ore conmigo. Señor Jesús, en esta mañana me doy cuenta que me falta lo que se ha enseñado o predicado esta mañana. Necesito entregar mi corazón delante de ti. Necesito, Señor, arrepentirme de mis pecados que me han apartado de estar en comunión contigo. Yo te confieso cada uno de ellos y te pido perdón. Por la obra de la cruz soy libre de mis pecados. Te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Me abrazo a la cruz. Abro las puertas de mi corazón y quiero ser una nueva criatura. Quiero ver las cosas de forma distinta y te hago Señor y Rey de mi vida. Si usted oró esta oración, si usted determinó esta mañana que había un llamado en su corazón, recíbalo. Júntese con gente de fe. Conéctese a los cultos los días domingos, los días miércoles. Acérquese a algún hermano que le compartió la publicación. Y de esa manera le vamos a ir conociendo e instruyendo y llevándolo al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Y para todos, hermanos amados, podría seguir predicando, ¿no? Pero estaría muy largo el sermón, porque hay un fuego que nos llega cuando nosotros ministramos la palabra de Dios. Hay una gracia tan potente que no podemos decir todo lo que estamos recibiendo. Nuestra humanidad nos coarta, pero sí hay un fuego, como dijo Jeremías, ardiente, metido en nuestros huesos, en los que predicamos, en los que enseñamos. Deseamos hacer la voluntad de Dios. Esta semana, deje que Dios le capacite. Esta semana, póngase metas que quiere alcanzar y verá cómo Dios le conducirá, le capacitará, le ayudará con esta energía de Dios, con este poder de Dios, con este dinamis de Dios, con esta autoridad exousia de Dios, con este kratos de Dios, y será una persona completa, bendecida y plena. Que el Señor le bendiga. Saludo a su familia, bendiga a sus hijos en este día, abrácelos allí donde está y sientan la cobertura de Dios sobre su vida. Me despido hasta la próxima y que el Señor les bendiga muchísimo, y anunciamos a través de las redes también nuestros programas semanales de las actividades de la iglesia que no hemos dejado de hacer, y también nuestros anexos han estado conectados también con sus actividades y junto también a nosotros en las actividades que planificamos para toda la iglesia central y para los anexos también. Que el Señor les bendiga mucho. Un fuerte abrazo, cariños a la familia y cariños para ustedes. Les extrañamos y les amamos profundamente. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir. Solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram, y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube.
Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder, una iglesia para las familias de todas las naciones.